El estafador de los nazis en el arte. Sí, hoy vamos a incursionar un poco en lo que es la estafa en el mundo del arte, entrar un poquito en contexto y después trabajar con este personaje que es muy interesante. Digamos que en el arte existen dos tipos de personas. Las que crean sus obras de forma original, que son los artistas, y los falsificadores, que son los que van llenando los huecos en el trabajo de estos artistas. Estos huecos se dan por la cantidad de faltantes que existen, tanto en inventarios como en colecciones, que se pueden dar por muchísimos factores. Son esas obras de arte que sabemos que existieron, porque hay algún registro escrito o algún comentario, sí, y no tenemos fotos. E incluso no tenemos ni siquiera fotos. Uno dice, pero esto es raro. No, no es tan raro, porque por ejemplo en Uruguay tenemos unos cuantos artistas de este tipo. Los cuadros que se perdieron en el incendio de Brasil, de Joaquín Torre García, no hay registro fotográfico. Sin embargo, sabemos que hay unas entre 8 y 10 piezas que pintó el artista que desaparecieron, o sea, en la quema. Después están los cuadros de Blanes que se perdieron en naufragios, que tampoco tenemos fotografías, sí que tal vez tenemos algún boceto, pero tampoco es tan real. Y luego también, por ejemplo, podemos considerar los de Cabrerita, cuando estuvo internado en el psiquiátrico, piezas que se regalaron, que se entregaron, que se vendieron, pero que no tenemos registro de cómo eran. Claro. Entonces, los falsificadores, a diferencia de lo que pueden pensar las personas que copian tal cual un cuadro, eso imagínense que es casi imposible poder imitar a la perfección la cantidad de pinceladas o la carga pictórica dentro de un cuadro, de un lienzo, para imitar exactamente una pieza. No quiere decir que no se haya hecho. En otros años se hizo, pero hoy en día con la cantidad de pruebas químicas y mecánicas que tenemos, es inviable. Muy difícil. Por lo que los falsificadores lo que sí hacen es interpretar el papel del artista, conseguir los medios y la técnica y crear una obra faltante. Ellos van a colocar el eslabón en la cadena de todas las piezas que tiene el artista que falta o se perdió, creando así no solo una obra propia, sino una obra como si la hubiese interpretado el artista que están emulando. Claro. En este caso, vamos a ver a uno de los falsificadores más controversiales del siglo XX, que es Jan van Meegeren, que es un artista holandés que nació allá por el 1889, contemporáneo a Picasso, claro, y va a fallecer después de la Segunda Guerra Mundial en el 47. Él fue un falsificador de Vermeer. Vermeer es un artista, también holandés, de los Países Bajos, que tiene una obra muy escueta, muy pocos cuadros, y se sabe que ha pintado más, pero no se sabe ni cuál es la temática, ni tampoco cómo fueron, porque estamos hablando de un artista del 1700. Claro. Entonces, para ver cómo se desarrolla esta historia, tenemos que tener en cuenta que este falsificador no solo engañó al principal imperio del siglo XX, sino que en 1939 le llega a Abraham Bredius, que era un crítico, o sea, le decían el Papa, no era un crítico, era el crítico de arte, claro, de toda Europa. Claro, ¿sí? El Papa. Lo que él decía era palabra santa, lo que él escribía era como si lo escribiese la Biblia. Perdón el simbolismo, sí, pero en realidad se tomaba en ese momento un como referente así, muy referente muy importante de la época. Exacto. Entonces a él le llega en sus manos, le llega el Cristo y los discípulos de Maús. Una pintura que al parecer era de Vermeer, una pintura totalmente desconocida. Hay cosas importantes en el mercado de arte que hay que tener en cuenta. Tienen que existir tres factores. Uno, un crítico o un merchante lo suficientemente arrogante para considerarse que es el sábelo todo y deseoso de encontrar una pieza única. Claro. Ya tenemos a Abraham. Claro. Después tenemos que tener un falsificador con la suficiente calidad para poder engañar al crítico. Y por tercero, tiene que haber un mercado que necesite de piezas nuevas pero de gran valor. Las tres confabulaban en la Europa de mitad de siglo. Por lo tanto, rápidamente este hombre considera que esta obra de arte es un Vermeer original. Y esto hace que Jan van tenga como cierta apreciación por sus trabajos y se vuelva un poco más atrevido. En el 38 ya había coqueteado nazi con la invasión de diferentes países y ya estaba instalado en los Países Bajos. Entonces Hermann Göring, que era el segundo al mando del gobierno nazi, un tipo bastante ignorante. Hay que reconocer una cosa, no fue el único que engañó a los nazis, tanto en arte como en cultura y demás. Claro. Tenía mucho poderío, pero su conocimiento y su educación era bastante escueta, ¿sí? Entonces eran fáciles de engañar. Y Meegeren intenta presentarles una obra nueva.
medio tímido, les presenta a Cristo y la adúltera. Esta cuestión de tener un Vermeer que era único, perdido y que nadie lo conocía, fascinó a los nazis y comenzaron a hacer negociaciones. Miguering lo que hacía era falsificar varios artistas. Se calcula que falsificó unos 200 cuadros, de los cuales no todos se encontraron y posiblemente estén en los museos principales del mundo. Claro. Y a varios artistas, pero su principal era Vermeer. En mayo de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y en junio acusan a este falsificador, que todavía no se sabía que era falsificador, de traidor y colaborador de los nazis. ¿Por qué? Porque le había vendido el rico patrimonio pictórico holandés a los nazis. En este momento, Han Van se encuentra en una situación que a ningún falsificador le gusta, darse a conocer. Claro. Es un peligro, pero muy pierde el encanto. Claro, lo que pasa es que él había leído de forma muy inteligente las leyes de Holanda en ese momento y le llevaba de 1 a 2 años de prisión por falsificar y la pena de muerte por ser colaborador de los nazis. Entonces él rápidamente le dice al juez, no, yo soy un falsificador, ese cuadro y los cuadros que están en Europa, en Francia y en Inglaterra son míos. Le dice, no pueden ser. ¿Cómo que son suyos? Sí, déjeme pintarlos y yo le voy a demostrar. El juez puso que Han Van pintara a Jesús y los médicos. Entonces, durante 2 años duró el juicio, donde él fue pintando y revelando todas las técnicas que iba generando. Para pintar el cuadro que le vendió a los nazis, que se lo vendió por 200 piezas de valor real, o sea, 200 piezas de artistas holandeses y alemanes. Que como las Claro, porque los nazis eran saqueadores de arte. Las Entonces, trajo, las recuperó. Entonces, dejó de ser un estafador para transformarse de un héroe de la patria y un héroe de la cultura. Él lo que hacía era conseguir una pintura del 1700 y con agua y piedra pome la iba rasqueteando hasta sacar la pintura, pero no sacarle el craquelado, porque el craquelado marca la vejez que tiene un cuadro. Claro. Se puede determinar la fecha. Hoy en día el craquelado se puede hacer de forma artificial, pero no es igual. Cuando él empezaba a pintar y a bocetear, primero que no podía usar modelos, porque los modelos lo podían estafar también. Estás haciendo una macana, no podés. Entonces, en muchos cuadros, como por ejemplo en la última cena, va a utilizar de modelo la chica de la perla, que sí es de Vermeer, para hacer a Juan Bautista. Claro. Y esas conexiones que él hacía, hacían que parecieran más reales. Aparte era una obra temprana de Vermeer, lo cual disimulaba su falla técnica y sus errores de construcción. Claro. Y además todo era muy, pero muy conocido. O sea, era escenas muy prácticas. Y él utilizaba comentarios como, Vermeer parece que viajó a Italia. Entonces él copiaba en su estilo, y el estilo de Vermeer, una obra de Caravaggio. Y la verdad se transformaba en algo inevitable. Entonces él agarra y rasquetea con piedra poma y dice, bueno, tenemos un problema. El óleo no seca. El óleo, realmente, para los que trabajan en óleo saben que demora mucho en secar, pero la realidad es que sin los catalizadores que tenemos ahora y demás, el óleo demoraba casi 50 años en secar, en el sentido de que si se tocaba, no manchaba, no se corría, pero si yo agarraba una estopita con alcohol y empezaba a pasar, lo borraba. Entonces él lo que hace, agarra por una resina, que en esa época era nueva, que era la maraquita, ¿sí? Que era líquida, pero cuando se calentaba quedaba rígida. Entonces la mezcla con el aceite de linaza y esta resina, la mezcla con la pintura y pinta sus cuadros. Literalmente va a un horno de pan y pone sus cuadros durante unos minutos y el calor hace que eso seque y parezca que tenga 200 años por la dureza del óleo. ¡Qué genio el tipo! Él va a demorar alrededor de 4 a 5 años buscando las técnicas de diferentes formas para conseguir una falsificación lo más perfecta posible. Ahora bien, el juicio le da como que, no, sí señor, usted es el falsificador. Lo absuelven del caso de traidor, pero lo acusan de falsificador. Y como había estafado a gente muy importante de Europa también, no solo a los nazis, se le incautan todos los bienes que tiene. Alrededor de 200 fincas, diferentes bares. La colección más grande de pintura europea la tenía él porque se la había sacado de los nazis. Y va preso. Durante esos 2 años le hacen una cierta cantidad de entrevistas. Y él dice, bien, lo bueno de esto es que si muero en esta cárcel, los Vermeer volverán a ser originales. Y yo desapareceré de la historia. Claro. Porque eran tan buenos y fueron tan avalados por la crítica que muchos estaban esperando que Han Van Meegeren
muriese en la cárcel para que no pudiese reclamar su autoría, Claro. y los Vermeer, por obra de la magia del arte, se transformaran realmente en Vermeer y dejaran de ser una falsificación. Qué impresionante. ¿Y sucedió? No, hoy en día podemos ver los cuadros de él, por suerte, Mirá. los tenemos y están en los museos, en el Museo Nacional de Países Bajos, están los Vermeer en la misma sala que algunos de los de él se Qué encuentran. Pero en interesante. París durante mucho tiempo, Cristo y los discípulos de Maús, e incluso en algunas páginas especializadas de arte, siguen rezando como que la obra pertenece a Vermeer.